Entonces habíamos visto que efectivamente, teniendo en cuenta, hicimos un análisis. Ahí ven bien la pantalla, que ayer en hidrología ya llevaba yo media hora y que no habían visto la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces, habíamos hablado o estábamos conversando sobre un análisis que estábamos haciendo con respecto a si trabajo datos de consumo reportados o si trabajo con datos teóricos, que para nosotros todo lo que tenga que ver sacado de normativa, sacado de algún libro, siempre referenciado, bien referenciado, nosotros vamos a llamarle a todo eso consumos teóricos. Para el caso del uso residencial, digamos que cuando hablamos de dotaciones y estamos hablando siempre en caso de habitantes o suscriptor, para nosotros eso siempre va a ser dotaciones residenciales. Digamos que cuando uno está hablando de un abastecimiento, suplir la dotación residencial es la prioridad con respecto a la dotación de los otros usos, ¿sí? Cuando yo hablo de los otros usos, pues por supuesto me estoy refiriendo al uso no residencial. El uso no residencial tiene una particularidad y es que cada uno de estos suscriptores pueden llegar a ser o grandes consumidores, por ejemplo, en el caso de que yo esté hablando de un centro comercial o que yo esté hablando de una plaza de mercado, ¿sí? En donde, por supuesto, tiene una afluencia de gente mucho mayor. Así por decir algo, yo estoy hablando de un bar que solamente abre fines de semana, o si yo estoy hablando de discotecas que igualmente pues tiene esa condición. Lo mismo, por ejemplo, en el uso institucional. No es lo mismo si por decir algo yo tengo una universidad que trabaja a doble jornada, es decir, tanto en el día como en la noche, o si yo estoy hablando de una universidad o de un colegio donde solamente trabajan pues en una jornada continua y ya. Entonces, por eso cada uno de estos consumidores casi que hay que tratarlos de manera independiente y hay que hacer un análisis de realmente qué es lo que van a consumir. Porque claro, yo, por ejemplo, si tengo una unidad recreacional, ¿sí? Un parque recreacional, pues en ese parque recreacional seguramente voy a suplir baños, voy a suplir cocina y todos aquellos puntos que sean de consumo humano. El resto, pues claramente tendrá que preverse desde desde otra condición. Entonces, por eso para el uso no residencial es muy importante, como les digo, tener mucha claridad de a qué usuarios estoy haciendo énfasis, cuáles son los usuarios que estoy relacionando y casi que con recibo o macromedidor en mano es que yo puedo realmente estimar o cuantificar esa demanda no residencial. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a volver a hacer la consulta en la superintendencia, vamos a tomar la dotación que nos esté dando para el uso no residencial y lo vamos a proyectar igual que estamos proyectando el uso residencial. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a mirar y vamos a comparar esas dotaciones que están publicadas, cómo se asociarían con el ejercicio que yo les decía a ustedes que para hoy tenían que más o menos mirar y era entrar a un Google Earth, entrar al POT, entrar a a los planes de desarrollo y empezar a identificar cada escuela, cada institución educativa, cada bar, cada centro comercial, cada plaza de mercado, etcétera, etcétera, y hacemos como esa asociación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer de nuevo, bueno, y también vamos a hablar de la zona rural, que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, sui.gov.co, aquí está. Voy a volver a tomar los datos para que nos quede todos, ustedes sepan de dónde salen los datos. Importante, si están haciendo ya el ejercicio para sus proyectos, cada que hagan la consulta pongan la fecha de consulta, porque esto puede pasar y lo estamos mirando, ¿sí? Que dependiendo del día, como que esto está cambiando, ¿vale? Cundinamarca. La Vega. Dejémosla sin ubicación, creo que fue, y vamos ahora a no residencial. ¿Listo? Dejamos el estrato tampoco lo tocamos, vamos a tomar consumo y número de suscriptores. Vamos a mirar la tabla. Listo. Entonces vamos a tomar esto, lo vamos a exportar a Excel. Listo.
llevar esta tabla para el otro Excel. ¿Qué pasa aquí? Porque no me voy a llevar mensual, solamente me voy a llevar año. Y vamos a tomar los mismos años que tomamos para el uso, para el uso residencial. Entonces me lo voy a copiar por acá, voy a bajar esto. Listo. Entonces, nos quedamos con el 2008. El 2008, por ejemplo, no está reportado, entonces chao. Quedémonos acá. Está el 2010, 2014. Miren que aquí también empieza a haber muchísima variación. Miren que lo que siempre hemos dicho, vamos a quedarnos con los últimos, más o menos 412, 433. Entonces yo diría que estos 1000 algo no tienen sentido, porque miren, ahí es donde uno empieza a asociar. Entonces uno dice, miren que el consumo es muy relativo como para que los suscriptores casi que se tripliquen, ¿sí? Entonces uno dice, aquí habría que ver qué fue lo que reportaron este año, ¿listo? Pero pues por ahora no creemos que esa sea una tendencia significativa, lo mismo acá. No puedo decir que ahora la mitad de los suscriptores, menos de la mitad, una tercera parte de los suscriptores más o menos reportado, se consuman algo muy similar. Entonces este 2014 tampoco tiene sentido, este 2013 no está reportado, ¿sí? Este 2011 tampoco me convence mucho, yo me quedaría con esos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a sacar metro cúbico suscriptor mes. Profe, dice 2010 tampoco. Ese 2010, mira que, bueno, sí, tienes razón, porque mira que en suscriptores sigue la tendencia de los 2 últimos años que uno diría que es mejor, pero el consumo nada que ver, ¿no? Eso está bien, ya la van cogiendo ustedes también. Este tampoco nos vamos. Vamos a coger metro cúbico, es el mismo ejercicio. La fórmula la copiamos de acá. Vamos a comprobar que nos coja bien esto. Consumo dividido en suscriptores y listo. Entonces esto sería metro cúbico suscriptor mes. Miren que por supuesto lo que yo les decía ahorita, ya esto empieza a elevarme muchísimo los consumos y las dotaciones, porque cuando hablamos pues, de consumos no residenciales, ya no estamos hablando de una vivienda de 4 personas o de 5 personas o de una persona, sino que ya estamos hablando de grandes consumidores. Entonces, por eso, cuando hablamos de usos no residenciales, muchas veces lo que se hace es como priorizar aquellos que son de uso indispensable, bancos, que aún así, por ejemplo, un banco en realidad, pues un banco no tiene mucho consumo porque, o sea, lo sumo tendrá un baño, ¿listo? Y difícilmente está abierto al público. Entonces uno dice, bueno, lo que son, digamos que instituciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que son sectores comerciales, digamos que realmente van a consumir, pues igual a lo sumo pues tendrán un baño y demás. Pero como no sabemos hasta que nos hagamos la caracterización de los usuarios no residenciales, pues esto es lo que reporta y esto es lo que podríamos tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar suscriptores, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Como la tendencia, también el crecimiento, tampoco sigue esa tendencia del crecimiento poblacional, porque claro, yo no puedo decir que conforme va creciendo la población, pues van creciendo los centros comerciales. Claro, están relacionados, ¿sí? Pero pues yo puedo tener que en 25 años, sí, ahora una ciudad como Bogotá, pues la condición es diferente, pero por lo general uno dice, en un municipio como La Vega, ¿sí? Nivel de complejidades medios, más o menos 12.500 hasta 12.500 habitantes, pues a lo sumo un centro comercial habrá en 25 años, no creo que se vayan a crear más 1 o 2 centros comerciales. Claro que todo esto viene con un auge de la economía y bueno, digamos que si yo quisiera hacer el ejercicio muy preciso, pues ya tendría que entrar a unos análisis mucho más al detalle, pero que de momento pues no es nuestra prioridad. Entonces vamos a tomar esto, vamos a pasar estos, entonces acá lo tenemos en metros cúbicos, suscriptor mes, vamos a pasar esto a litros, suscriptor día, ¿sí? Vamos a dejarlo como dotación de acá. Entonces, y trabajamos el promedio. Vamos a pasarlo, litros, suscriptor día.
Entonces sería, un metro cúbico son 1000 litros y un mes son 30 días aproximadamente. Miren que obviamente esto se me sube significativamente. Vamos a sacar promedio del histórico. Ingeniero, una pregunta. ¿Y ahí Dime. no se dividiría entre la densidad poblacional, o sea, entre el número de suscriptores? En este caso, como no sabemos la densidad poblacional de este uso no residencial, lo que hicimos fue coger el consumo total y lo dividimos entre suscriptores. Entonces ahí ya me quedó por suscriptor. Por eso vamos a hacer el ejercicio por suscriptor, no por habitantes. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Al coger el consumo total y dividirlo entre suscriptores, nos va a dar dotacional, o sea, por suscriptor. Esto es lo que se consumiría en metros cúbicos mes y esto es lo que consumiría cada suscriptor en un día, en litros por día, que es parecido a lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, sacamos el promedio, como les digo, esto obviamente va a ser mucho mayor. Y lo que yo voy a hacer es también, voy a coger este último suscriptor y lo voy a proyectar. Entonces pónganle pues cuidado. Vamos a pasarnos esta tabla. Entonces, estos eran los suscriptores del 2019. Entonces, Inter, dime. quiero interrumpirte, ¿me puedes dejar ver un momento cómo sacaste el litro suscriptor día? Que tuve Claro problemas que sí. con... Claro que sí, claro que sí. Y si voy muy rápido, también le voy bajando. O sea, lo importante aquí es entender qué estamos haciendo. Gracias. Ya. Listo. Entonces, miren, pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Cogimos el consumo, lo dividimos entre suscriptores y esto lo pasamos a mes, porque acuérdense que esto es metro cúbico año. Listo. Cuando lo pasamos a metro cúbico suscriptor mes, lo pasamos a litro suscriptor día, ¿sí? Que era esta dotación que teníamos acá. Y vamos a coger los suscriptores y los vamos a proyectar de la misma manera como se proyectó la población. Es decir, vamos a decir que el 2021, ¿sí? Vamos a decir que no, del 2019 al 2021 no cambió mucho los suscriptores. Vamos a manejar los mismos suscriptores al año 2021. Vamos a suponer que más o menos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar estos suscriptores, ¿sí? Lo mismo que se está proyectando. Es decir, si la población creció un 9.8%, pues estos también crecen un 9.8%. ¿Sí? Más o menos me hago entender. Vamos a hacer como una relación lineal entre lo que crece la población y lo que crecen los suscriptores no residenciales. Entonces, si la población cada 5 años está creciendo un 9.8%, pues vamos a asumir que los suscriptores también, los no residenciales. ¿Cuánto nos da esos nuevos suscriptores? 476. Y vamos a hacer lo mismo para todo el resto. A ver que nos coge bien las tasas. Sí, sí y sí. Miren que el crecimiento poblacional pues va a ser la misma tasa, porque lo mismo, estamos asumiendo. Por cada, aquí crecieron 9.8, pues los locales comerciales también van a crecer 9.8. ¿Ingeniera, eso es real? No lo sabemos, porque eso depende de la economía de cada sector. ¿Vale? Señor. ¿Me podrías dejar ver cómo salió el 433 de los suscriptores proyectados? El 433 asumimos que eran los mismos que habían en el 2019. Creemos que el 2019 al 2021 no hubo mayor crecimiento, sobre todo porque pandemia y toda esta vaina, entonces vamos a asumir, al contrario, esto debió haber disminuido sustancialmente. Pero lo que les digo, si nos metemos a esas dinámicas, pues obviamente estas estimaciones pues va mucho más allá y ya se nos volvería esto un trabajo de tesis bastante interesante, por cierto, ahí les dejo ideas. Pero en este caso, digamos que estamos asumiendo. Entonces, que los del 2019 son los mismos del 2021.
¿sí? De hecho, voy a ponerlo en amarillo para que ustedes sepan que son estos mismos que se reportaron en la superintendencia. 476 como dije. O sea, 400. Entonces llegamos y cogimos a estos 436 y los incrementamos con la misma tasa de crecimiento poblacional. Dijimos, si la población crece un 9,8%, pues los no residenciales también. Que como les digo, alguno dirá, ingeniero, ¿eso es cierto? No sabemos. O sea, esto lo estamos asumiendo partiendo como del principio normal, que uno dice, bueno, crece la población, pues crecen los no residenciales también. Crecen los mercados, crecen los centros comerciales, crecen las boutiques, crecen, bueno, más o menos como es el ejercicio. ¿Sí? señor. Bueno. Entonces, según esto, según nuestras proyecciones al 2046, serán 690 suscriptores no residenciales. La tasa de crecimiento va a ser la misma porque utilizamos la misma poblacional, por lo tanto, la dotación pues, va a ser exactamente igual, el 10% de esta señora. Y ahora acá la dotación entonces va a ser esta, la que tomamos del histórico de la superintendencia. Para el uso no residencial, la resolución 0330 no me dice una dotación específica, ¿sí? Él simplemente habla de cuánto tiene que ser la dotación máxima por habitante. Pero para el uso no residencial, lo que me dice la resolución 0330 es, coja cada sector económico, coja cada sector productivo y hágale un análisis, ¿m? Porque cada uno de estos suscriptores, como les digo, se pueden considerar como suscriptores de grandes consumidores y ahí ya se entra como a negociar entre la empresa abastecedora y pues el suscriptor como tal. Entonces aquí estamos asumiendo, son los que están reportados, ¿sí? Ajá. Y entonces vamos a proyectar esto. Lo mismo que hicimos para el uso, para el uso residencial. ¿Cuánto les da esa nueva dotación? A mí me da 898,38. Bueno, en punto 36. Digamos que puede ser porque cogiste más cifras significativas. ¿A todos nos da eso? También me da punto 38. Listo. Puede ser porque cogieron más cifras o algo así. No vamos a pelear ahí por ese pedacito. ¿Les da eso? Señor ingeniero. Bueno, vamos a Sí. sacar listo, vamos a sacar la dotación bruta. Manejamos lo mismo del 25%. Listo. Porque igual va a la misma red. Entonces, como opere para el uso residencial, tiene que operar para el uso no residencial. ¿Listo? Y pasamos esto a segundos. Entonces, vamos a multiplicar ahora por nuestros suscriptores no residenciales y dividimos entre 86.400. ¿Cuánto les da ese caudal medio diario? 5,94. A mí también. Listo. Acá. Y para el caudal máximo diario, ahí siempre hay como un debate, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con ese debate, porque uno dice, es que el patrón de consumo del uso no residencial no puede ser el mismo patrón de consumo del uso residencial. ¿Por qué? Porque es todo lo opuesto, ¿sí?
Entonces, mientras en el uso no residencial los picos se pueden llegar a presentar en las horas, mejor dicho, si en el uso residencial los picos se presentan en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la noche, en el uso no residencial, pues los picos se presentan sobre el mediodía, ¿sí? Sobre el mediados de la mañana, mediados de la tarde. Entonces, lo ideal, como les digo, siempre es caracterizar cada usuario no residencial y ponerle su patrón de consumo. En este caso, pues no vamos a hacer el ejercicio, vamos a seguir manejando el 1.3 que asumimos para el otro uso. Entonces, hacer este por, ya saben por qué asumimos 1.3, que no siempre va a ser 1.3, que si me están dando una curva de modulación, así sea que la curva de modulación me dé 1.6 o me dé 1.20 o me dé lo que me dé la curva de modulación, ¿listo? En este caso asumimos 1.3 Inge, porque no tenemos la de la Vega, dame un segundo, porque no tenemos la de la Vega y porque pues es lo que nos dice la 0330. Señor. o sea que si nosotros tenemos nuestra curva de modelación para nuestro municipio, para el proyecto, la utilizamos y vemos, o sea, en las horas del mediodía y todo, utilizamos ahí el factor que nos dé en la curva. Lo que les Mientras, den la curva. mientras Sí. que para el residencial, si usamos los Ahora picos. hacemos un ejercicio con la curva de modulación para que ustedes vean cómo se trabaja. Tanto de si tengan curva de modulación propia o si la van a adaptar de otro municipio, siempre vamos a trabajar con curva de modulación. ¿Listo? Porque ya digamos que el reto ahorita es todos los acueductos tienen que tener curva de modulación. Entonces, ahora les voy a enseñar que si yo no tengo una curva de modulación propia, pero voy a adaptarla de otro municipio que, como les dije, tiene que tener características de consumo similares, ¿sí? Vuelvo al caso, si usted está en Ibagué, no me vaya a tomar la curva de modulación de Tunja, ay, porque fue la que encontré. No, tiene que buscar características similares a cómo consume un usuario en Ibagué, ¿sí? Que es clima cálido, que, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá, este sería 773, ¿les da el máximo diario? Sí, Inge, señor. es que tengo una duda. ¿Será que me puedes dejar ver lo del caudal medio, por favor? Claro. Gracias. Ujú. Me dicen cuando estén listos. Ya tenemos el máximo diario residencial y el máximo diario no residencial. El caudal de diseño de la Vega sería la suma de los dos. Entonces, vayan sumándolo. Yo voy por un cafecito y seguimos.
Bueno, entonces, ya tenemos el uso, los dos usos. Entonces, al final, el caudal de diseño para las diferentes unidades de abastecimiento de La Vega, según datos reportados, entonces va a ser, vamos a poner el año, vamos a poner el uso residencial. Siempre el caudal de diseño es el caudal máximo diario. Vamos a poner el del uso no residencial. Esto está en litros por segundo. En litros por segundo. Y entonces, del uso residencial es este. Del uso no residencial, este. Y el total, que este sería el que tenemos que ir a mirar las fuentes de abastecimiento, si nos cumplen. Voy a ponerlo acá, caudal de diseño. Entonces va a ser la suma de este más este. ¿Listos? ¿Se entiende? Bueno. Sí, claro. Vamos a aprovechar entonces que estábamos hablando de curvas de modulación y vamos a adaptar una curva de modulación en caso tal, o bien porque la tenga o bien porque me toque adaptarla de algún otro prestador. Vamos a tomarla cojamos esta, ¿sí? De apartado. Voy a llevar esta curva. Entonces yo digo, listo, mi municipio se parece al de apartado, ¿sí? Entonces voy a poner acá la curva de modulación. Y yo aquí puedo tener dos cosas. A mí esta curva de modulación, yo voy a poner aquí curva de modulación. Esta curva de modulación a mí me la pueden dar. O aquí ya directamente como esta está el factor de consumo. Esto también se lo pueden llamar el coeficiente de modulación, en donde esto estaría en porcentaje. O a mí me lo pueden dar en unidades de caudal. Por ejemplo, litros segundo o metros cúbicos, día, bueno. Vamos a asumir que esto que me están mostrando son caudales. ¿Les parece? Entonces vamos a sacar de acá la información de la curva. Y para eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner hora del día. Entonces, la primera hora va a ser entre las 12 de la noche del día anterior y la 1 de la mañana. Entonces, ese va a ser mi primer intervalo. 1, 2, 3. Listo. Hasta que tenga, pues, 24. Y vamos a poner acá, entonces, como les digo, vamos a suponer que esto en lugar de ser factor, esto es consumo, ¿sí? Vamos a suponer que estos son litros segundos. Entonces, en el primer intervalo, entonces yo digo más o menos, acá está 80, acá 60, yo digo 70 litros, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Luego, como 68 litros, 68, luego baja un poquito a 66, luego sube a 67, más o menos está. Luego a 81 litros, luego aquí serían
como 110, ¿sí? Aquí serían como 118, aquí serían como 122, acá serían como 130, acá serían como 135, 136, este pico, este vendría siendo como 130 otra vez, este como 125, aquí vuelve y sube a 130, acá serían como 118, este sería como 105, 115, 116, acá baja a 0, como 0,90, acá sería como 0,85, 0,90, no, 90, 85, ya me perdí dónde estamos, en las 20. A ver, 130, 118, 115, no es 116, sería 114, que está bajando, me perdí, 114, acá, tendría que ser sí, 116, luego 90, luego 80, luego 90 sería pedazo, 80, este sería 85, 84, luego este está muy pegadito, 82, 82, sí, luego 81, y luego como 0,79, 79 litros, que es el último. Listo. Inge, el 18 también está como por debajo de 100, ¿no? Bueno, más o menos, pongámosle el 18. Lo que pasa es que para mí el 18 es creo. Profe, yo tengo una duda. Dime. Ah, sí, sí, sí. Es que nosotros en nuestra curva de modulación tenemos también por factores. Entonces, pues para hacerlo acertadamente, cogemos el valor de 130 o el valor que nos dé Por eso, ya lo vamos a ver. de Puede los... ser por factor o puede ser por consumos. Por eso les digo. O sea, si ya lo tienen en factor, sencillo. Por ejemplo, en este caso, claramente yo llego y digo, aunque podemos coger y hacer el análisis, pero aquí claramente, pues yo digo, vengo y miro, y yo digo, este factor 100, entonces tú dices, es que no es 1,30, es como 1,32, ¿sí? Más o menos lo que te entiendo. sí, más o menos. Lo que pasa es que como este es el registro, entonces este sí toca directamente de la lectura que nos esté dando. Por ejemplo, nosotros aquí también estamos haciendo esta lectura, pero pues lo ideal es que tuviéramos los valores que son. Entonces sería lo mismo. Pero mi Señor. pregunta también es como, eso es para el 2021, por ejemplo, que uno tiene un consumo de 130 litros habitante día. ¿Con ese primero es con el que entro a la curva de modulación o con el último para el 2046? No, porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Ahí digamos que estamos combinando dos cosas. Una es el coeficiente de modulación. El coeficiente de modulación es cómo se está comportando el usuario. ¿Qué es lo que vamos a asumir nosotros? Que el usuario que consume agua hoy, ¿sí? Como la consuma, va a ser igual a como la va a consumir en el 2020, en el 2046, ¿sí? ¿Quién es el que te está aumentando el caudal? La población. Es decir, son dos cosas distintas, ¿vale? Aquí lo que vamos a asumir es que siempre las personas van a tener el mismo hábito, el mismo patrón de consumo. Se van a despertar a las 6 de la mañana, se van a duchar, van a lavarse los dientes, ahí va a estar un pico, o vuelve al mediodía, prepara los alimentos, etcétera, etcétera, y puede haber otro pico, y en la noche. Entonces vamos a asumir que ese patrón de hoy va a ser el mismo al 2046. Por eso el coeficiente de modulación no es el que se proyecta. ¿Quién es el que se proyecta? Como tú llegas y coges esto y lo multiplicas por la dotación que es la que estás proyectando con respecto a la población, ¿sí? O a los suscriptores, entonces ahí es donde estás proyectando. ¿Listo?
el coeficiente de modulación no se proyecta porque el coeficiente de modulación lo que me está indicando es a la hora que se produzca el consumo máximo, ¿sí? ¿Cuánto más se va a consumir? ¿Sí me hago entender? Sí, gracias. Por eso estas curvas de modulación se hacen cuando se tenga, ¿sí? De hecho, ingeniera, conseguí, por ejemplo, esta es del 2017, ingeniera, conseguí una del 2015, ¿me sirve? Hombre, entre más actualizada, mejor la cosa. Pero si la consiguió, pues uno dice, del 2015 al 2046, la gente va a seguir consumiendo igual. Que la pandemia, volvemos al ejercicio, de todas estas dinámicas que por supuesto condicionan todo y los abastecimientos más, pues nos tocaría ya entrar a hacer un ejercicio más exhaustivo para entender cómo es ese comportamiento. Pero de momento, o sea, lo que decimos es, la gente sigue sus hábitos de consumo, pues en el tiempo se mantienen, ¿ok? Bueno, entonces, este sería los consumos registrados. Esto es lo que me da el macromedidor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Macromedidor. Vamos a coger y vamos a, de todos estos consumos, ¿sí? Vamos a sumarlo, vamos a coger el promedio. De todos los consumos. Y me da que el promedio es 100.25 litros por segundo. Estamos asumiendo que esto no es un factor, sino que estamos asumiendo, que no se vayan a confundir, que estos son caudales, consumos. En litros por segundo. ¿Sí? Entonces, si yo asumo que esto es consumo, entonces a mí me dice, el promedio de todo el día es 100.25. ¿Qué caudal sería 100.25? El medio diario, ¿sí? Entonces, el caudal medio diario, el promedio de todos, es 100.25. Entonces yo llego acá, busco el 100.25, recta. Y yo digo, pues más o menos como por acá. Este es mi caudal medio diario. ¿Listo? Entonces yo digo, este que es mi medio diario es el que le voy a poner el coeficiente de modulación. Este color no me cuadra. Bueno, entonces este sería el medio diario. A ese medio diario le vamos a asignar el coeficiente de modulación de 1, o sea, el 100%. Este va a ser mi 100%. Entonces yo digo, acá vamos a poner coeficiente de modulación y vamos a decir, este señor es el 100%. Voy a ponerle un porcentaje para que me calcule. ¿Sí? Entonces, si mi caudal medio diario es el 100%, que en coeficiente pues sería 1, ¿listo? 70 litros, por ejemplo, hasta ahora, ¿qué modulación tendría? Es una regla de 3. Si 125 es el 100%, 70, ¿cuánto les da? Va a ser este por este. Dividido el 100%. ¿Cuánto les da esa modulación? 69.8%. Listo. Entonces yo lo puedo dejar en punto 69, punto 7, ¿listo? O lo puedo pasar a porcentaje, cualquiera de las dos está bien. Y extendemos esto.
y busco el mayor de todos. Entonces yo digo, listo. El máximo, entonces yo digo por acá, ¿quién va a ser K1? Entonces yo digo, aquí en el máximo pico, que es cuando yo voy a tener esto de usar Excel como tablero es complejo. Entonces yo digo, acá que es mi pico, según los cálculos, como decíamos ahorita, que José Luis decía, para hacerlo más preciso. De acuerdo a esto, yo veía 1,3, pero resulta que lo que me está dando los cálculos es que ese pico es de ¿cuánto? Entonces yo digo, K1 va a ser el máximo de todos los coeficientes, sin contar el 100%, ¿no? El de abajo es el consolidado. Entonces, ¿cuál es ese máximo? 1,36. Entonces, ¿qué me está diciendo esta curva de modulación? Que aquí, en el máximo consumo, con respecto a mi promedio, el consumo se va a incrementar un 36%. ¿Se entiende esto? Este va a ser mi máximo diario. Y lo que me dice esta curva de modulación es que en la hora de pico, esto se está incrementando un 36% con respecto a mi medio diario. ¿Se entiende? Sí, señora. Ingeniera, ¿me podrías dejar ver, porfa, la programación del coeficiente? Qué pena. Claro. Me dicen cuando estén listos para seguir. Ya, gracias. Bueno, entonces esta es la curva de modulación de apartado. Ustedes dirán, ingeniera, pero es que yo ya hice mi proyección de consumo, yo ya proyecté mis suscriptores o mis habitantes, yo ya hice el ejercicio juicioso de sacar cuánto era el uso no residencial, y resulta que mi caudal medio diario, que es este, no este máximo diario, sino este, ¿sí? Estos son mis QMD, este es el del 100%, este es mi 100%, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ya mi 100%, o sea, mi municipio es muy parecido al comportamiento de apartado, ¿sí? Pero mi caudal medio diario no son 100,25, ¿sí? Entonces, adoptando la curva para otro municipio con características similares, características de consumo, ¿no? Similares al de apartado. Entonces yo digo, mi municipio, el caudal medio diario no me está dando 100,25. Mi caudal medio diario me está dando, por ejemplo, cojamos el de, en este caso, el de La Vega. Entonces yo digo, el caudal medio diario me está dando, hagamos un consolidado. Entonces yo digo año, ¿sí? Y voy a poner acá caudal medio diario. ¿Listo? Entonces voy a coger el caudal medio diario no residencial y le voy a sumar, perdón, el residencial y le voy a sumar el no residencial, el medio diario. Entonces me da 20, 24, me da 20. Y hagámoslo. Por ejemplo, mi curva de modulación la puedo hacer para cada año proyectado o cada serie proyectada, o la puedo hacer para
para el último, para el máximo, ¿sí? Entonces yo digo, mi medio diario no son 125 como apartado. Mi medio diario son 33,86 para el 2046, por ejemplo. O hagámoslo para hoy, para el 2021. Es 2024. Entonces yo digo, caudal medio diario para el 2021 en litros por segundo, suponiendo que la vega y apartado fueran parecidos, que no creo. Entonces yo digo, cojo este, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser mi curva de modulación del 2021? Ah, bueno, entonces ya ahora 2024 va a ser mi 100%. Y simplemente lo único que hago es, cojo mis horas, ¿sí? Cojo los coeficientes de modulación, los mismos de apartado, porque por eso están en coeficientes, pero ahora los consumos, litro segundo, van a ser mi medio diario, voy a ponerlo acá. Entonces ya ahorita lo que hago es mi medio diario multiplicado por cada coeficiente de modulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estiro esto. ¿Listo? Y esta sería mi curva de modulación adaptada. Miren que ella va a seguir obviamente el comportamiento de apartado, porque pues la estoy adaptando, ¿sí? El formato al eje, vamos a poner acá máximo 24 horas, que se vaya cada hora. Y esta sería la curva de modulación de la vega adaptada de la curva de modulación de apartado Chocó. Listo. Entonces yo vengo y miro y hago la lectura de mi máximo diario, por ejemplo. Este por acá tiene que dar. Va a ser lo mismo, va a coincidir, por eso tiene que ser patrones muy parecidos. Y yo digo, mi máximo diario va a ser el máximo de todos estos, que va a coincidir con el 1,36. Me da 27,46. ¿Sí? Entonces, si yo vengo y contrasto este 27 con lo que me está dando acá, 26,31, obviamente no nos da lo mismo porque nosotros acá tomamos 1,3 y la curva me está diciendo que es 1,36. Entonces, por eso, en este caso me da un poquito mayor, pero este máximo diario debe de corresponder con este de acá. Por eso el coeficiente lo tomo es de la curva de modulación. ¿Sí me entienden el ejercicio? Ingeniera, y uno como más o menos selecciona, digamos, si uno no encuentra los datos del municipio, uno selecciona como con altitud, temperatura, o Exacto. cómo. Entonces, uno viene y se va acá, a estas diapositivas. Todo esto es lo que condiciona. Temperaturas similares, calidad de agua similar, características sociales y económicas parecidas, que cuenten servicio de alcantarillado o no, dependiendo. ¿Sí? Si hay curva de modulación, lo más probable es que haya. Nosotros partimos de que vamos a tener alcantarillado, porque igual lo vamos a construir. Esto se llama acueductos y alcantarillado. Entonces, que esa curva de modulación que estoy tomando, pues que sea un municipio que tenga alcantarillado, ¿sí? Que tenga presión suficiente en la red, que tenga administración, ingeniería, eso dónde se sale. Por eso yo les decía a ustedes que esta primera parte es muy importante, el diagnóstico del sistema, ¿sí?
Entonces yo digo, pues yo necesito un municipio que tenga electricidad, un municipio, o sea, que sean muy parecidos a esos municipios con los que yo estoy trabajando. Entonces yo vengo y miro población parecida, que la población no es tan importante, pero entonces digamos que sí tiene que ver el ejercicio de que si por ejemplo, si yo comparo Apartado con Cali, supongamos, supongo que los dos están como al mismo metro sobre el nivel del mar, como en una zona pacífica, pero claro, Cali al tener más población, pues Cali está en un sistema mucho mejor gestionado que lo que pueda estar Apartado, ¿sí? ¿A qué se refieren o qué me refiero con gestionado? Pues que se hace un control de fugas, de pérdidas, de agua. Entonces, claro, los medidos, los consumos van a ser más. Pero como al final estamos haciendo un ejercicio dotacional, es decir, cómo consume el agua cada usuario, pues me sirve también el de Cali. Que lo ideal, pues que sea más parecido, con condiciones económicas más parecidas y etcétera. Pero si no, pues cojo las de los grandes municipios que son las que los tienen, ¿listo? Y lo apropio a que cada consumidor de Apartado consume igual el agua en Apartado que en Cali. Y pues yo no creería que estuviera mal, ¿listo? Porque pues son climas parecidos. Bueno, sí, en Apartado puede haber, digamos que condiciones, uno dice un poquito más calientes, un poquito, pues hasta tan cerca del mar, pues pueda que también tenga, pero, digamos que para el ejercicio que estamos haciendo, perfectamente lo podemos adaptar. ¿Mm? Ese es el principio. Entonces, por eso, trabajo fundamental que ya tienen que, todo esto es lo que ustedes tienen que presentar en su primera entrega. ¿Listo? Recopilación de toda la mayor cantidad de información que yo tengo. Ahora, no me vayan a mandar esos tramacatos, unos 700 páginas, ¿sí? Porque todo lo que cojan en internet llegaron y lo pegaron en un Word. Por favor, sean muy selectivos, información que ustedes sepan que les van a servir para sus sistemas, ¿sí? Eso no me pongan que la bandera, el himno nacional, cuándo nació el municipio, que al final uno le interesa saber cuándo nació el municipio, porque digamos que ese crecimiento también depende de toda la historia. Pero ya sabemos que para nuestro ejercicio de acueducto y alcantarillado, pues el símbolo patrio, el personaje del pueblo, eso no es tan relevante para nosotros. Entonces, sean muy selectivos a la hora, vayan consultando información, vayan consultando los planes de ordenamiento, vayan consultando los planes de desarrollo, vayan consultando los diagnósticos del servicio, tesis que hayan hecho, ¿sí? Información que sea realmente relevante para nosotros. Entonces ya sabemos que tenemos que justificar temperatura, que tenemos que justificar capacidad económica, que tenemos que justificar que haya alcantarillado en la zona o que se proyecte alcantarillado, que si el agua es potable o no, que si se proyecta una planta de tratamiento en caso de que no exista. Todo eso, que cuál es la principal actividad agrícola, que cuál es la, porque pues por supuesto uno dice, bueno, actividad agrícola pues no le voy a dar agua potable, pero si yo estoy haciendo un abasto, ¿listo? Que tengo que suministrar agua, pues seguramente, y ahí voy, de hecho eso me sirve para introducir el tema de cómo varía esto un poquito en los sectores rurales y empezar a establecer como, digamos que para cada condición, para cada municipio, por eso les dije, esto es general, pero esto habría que hacerlo y hay que hacerlo detallando las condiciones de cada zona de trabajo, ¿sí? Entonces, esa primera entrega del proyecto es todo eso, seleccionar la información que realmente sea relevante. Ingeniera, ¿cuál es? Por eso les di la guía, es la resolución 0330, los artículos 8, 9, 10, 11, que ahí dice qué es lo que yo tengo que empezar a buscar. Buscar curvas de modulación, mirar a ver si yo tengo buenos datos reportados, mirar a ver si mis censos coinciden, si tienen lógica. Eso es lo que es ese primer ejercicio, que al final para mí es más importante porque es el que me va a dictar a mí estos caudales, que estos son mis clientes, para estos que yo voy a diseñar la captación, el desarenador, todo el resto de unidades. ¿Listo? Entonces, entre mejor y más detallado sea esto, pues más justificado más que todo, no detallado. Por eso es muy importante, por eso yo les digo a ustedes siempre dónde lo sacó, cuál es la fuente. Ustedes a veces dicen, este genera tan cansona, sí, porque ustedes tienen que justificar, porque como estamos asumiendo mucha cosa, pues hombre, que lo que estemos asumiendo, pues el día de mañana yo no me meta en problemas, porque, oiga, ¿usted dónde sacó este dato? No, ni me acuerdo, ¿sí? Entonces ahí es donde, si usted la embarró,
entonces le cae todo el peso de la ley y usted diga, no, en cambio si usted pone esto lo saqué de acá, vea, de este estudio realizado en el año tal, en donde aquí fue la FAO, el gobierno nacional, la superintendencia, todo el mundo es el responsable de este dato que yo utilicé. Entonces ahí es donde uno empieza, ¿vale? Ese es el ejercicio. Bueno, hasta aquí ¿cómo vamos? Se entiende que es una curva de modulación, se entiende cómo coger datos de la superintendencia, entendemos cómo proyectar esos consumos, ¿sí? Y ahora, antes de pasar a mirar las condiciones rurales, porque muchos de ustedes tienen poblaciones rurales, vamos a mirar este ejercicio que yo les decía, que es muy importante, y es identificar para cada condición, ¿sí?, cómo realmente se puede llegar a comportar esos usuarios no residenciales. Por eso, para sus proyectos, vamos a hacer tanto el ejercicio por datos reportados. Acuérdense que si no están reportándose datos para sus municipios, trabajar con el municipio cercano. Ahí les voy a pedir, miren que o bien porque usted no le reporte datos, o bien porque usted no encuentre su curva de modulación, ¿listo? El ejercicio de hacer la comparación con otro tiene que siempre seguir esos lineamientos que nos estipula el método gráfico. ¿Cuál es ese método gráfico? Y ustedes lo van a tener acá en proyección de la población. En esta presentación, que la tienen en el aula virtual, acá está el método gráfico. No, yo se las puse. Este lo vamos a ver así de manera muy rápida, en donde dice, bueno, yo necesito, digamos que la población A es la ciudad que estoy estudiando. Necesito, además de mi población, obviamente, ¿sí? Este método gráfico sirve para dos cosas. O bien, porque los datos que yo tengo, ¿sí?, sospecho de ellos, o yo digo, ingenieros o censos me están dando muy raros, ¿listo? Están decreciendo, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde yo vengo y digo, bueno, digamos que mi desarrollo, voy a compararlo con el desarrollo de poblaciones que tengan características parecidas a las mías. Entonces, por ejemplo, una población que se encuentre en la misma región con un desarrollo similar y un clima y un tamaño relativamente parecido al que estoy estudiando. Necesito otra población también en la misma región, desarrollo similar, pero desarrollo y clima fundamental, temperatura, pero con un número relativamente mayor de habitantes que la población que yo estoy estudiando. Y otra población, ¿listo? El método gráfico me dice usted como mínimo tome 3 poblaciones. ¿Esto sirve para población o esto sirve para datos de consumo? ¿Listo? Entonces me dice, tome otra población de otra región con población parecida, ¿sí? No se deben tener en cuenta ciudades que por sus características especiales no sean representativas. Entonces, por ejemplo, yo estoy por decir algo trabajando en una zona y resulta que voy a irme a comparar con una zona que ha estado sometida a desplazamientos forzados, que por ejemplo, no sé, toda esta zona de Caloto, Cauca, que no siempre ven las noticias, que se la tomaron la guerrilla, que las autodefensas o estas zonas que durante muchísimos años, de hecho ahorita son las zonas que se están priorizando como zonas de desarrollo a partir de lo que son lo del Tratado de Paz, pero que durante toda su historia pues han tenido unas dinámicas complejas, ¿sí? No son características. Entonces él dice, pues descarte eso, así tengo esta información, porque no sigue esa población. Entonces, por ejemplo, para el caso de La Vega, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas poblaciones? Entonces, mire, el Colegio Cundinamarca, por eso me gusta La Vega, porque pues es una zona que ustedes creo que conocen. El Colegio Cundinamarca es un municipio ubicado en la misma región, con características socioeconómicas y número de habitantes similares al de La Vega. Arbeláez, Cundinamarca, es un municipio ubicado en la misma región, características socioeconómicas parecidas y número de habitantes similares respecto a La Vega. Guaduas, Cundinamarca, es un municipio de la misma región, población y desarrollo socioeconómico un poco mayores al de La Vega. De ahí nos vamos para otras regiones. Lebrija, Santander,
Es un municipio de una región diferente, con población, desarrollo socioeconómico mayores que los de La Vega. Y Acevedo Huila, que es un municipio de una región diferente, con un desarrollo socioeconómico y poblacional similares a los de La Vega. Entonces ahí el ejercicio, ¿cuál es? Cojo todos esos censos, ¿sí? Y empiezo a clasificar los que por población sean parecidos al de La Vega. Al menos el censo a hoy lo tengo que tener. Y ahí empiezo a descartar o empiezo a mirar ese ejercicio de saber con cuál de estos puedo funcionar. La idea, o lo ideal mejor, es pues, que al menos dos, ¿listo? Y después promedio. Pero si no, al menos uno. Entonces ustedes, si no tienen datos reportados en la super o no tienen curva de modulación, entonces vayan haciendo el ejercicio de buscarse, porque claro, ahora yo tengo que venir de estos y decir, pues, ¿cuál de estos tiene curva de modulación? Porque si ninguno tiene, pues no me sirve, ¿cierto? En este caso era porque estos todos reportaban los censos digamos que tenían una dinámica, pues digamos que tenía una dinámica lógica de crecimiento, entonces son los que se utilizan para el método gráfico, ¿sí? En este caso para proyección de población, pero como les digo, ustedes perfectamente pueden usarlo entonces dicen, no, mi censo está bien, lo que no tengo es datos de consumo, pues también sirve. Acá están las temperaturas de ellos, de La Vega, Arbeláez, Guades, El Colegio, Acevedo y Lebrija. Miren que temperaturas muy parecidas, por lo tanto, consumos similares. Y altitud también, porque la resolución 0330 estipula dotaciones es en función de la altitud. Entonces, miren que también están muy a la par. Entonces, ese es el ejercicio, ¿sí? Buscar municipios o sectores pues que tengan características parecidas y yo puedo llegar a adaptar y apropiar esos datos de esos otros municipios al mío. ¿Listo? En este caso el método gráfico, que ahí es lo que yo les decía a ustedes, que no me gusta del método gráfico, que yo le hago unas variantes y es, cogemos los censos de todos estos y el método gráfico lo que dice es, proyectelos lineal, ¿sí? Proyectelos todos aritméticos y luego promedie. Y el crecimiento de los otros pues va a ser, yo proyecto Arbeláez, El Colegio, Acevedo, ¿sí? Y luego lo que hago es que la proyección de La Vega va a ser el promedio de estos. La naturaleza del método gráfico es proyecto lineal, siempre aritmético. Mi sugerencia es, miren la tendencia. Si esto les da lineal, pues les dan lineal. Pero miren que yo veo, por ejemplo, si yo grafico los censos, miren que el método lineal no es el que caracteriza. ¿Cuál creen ustedes? ¿Con cuál proyectarían? Este es como más un exponencial o un geométrico, ¿no? ¿No están de acuerdo? O un logarítmico, por ejemplo. Entonces yo diría, pues no voy a proyectar todos como aritmético, voy a poner proyecto a lo que me dé la tendencia de cada uno, ¿sí? Y ese es el punto. Para ustedes, lo que les digo, el método gráfico, esto es para proyectar población, pero ustedes población tienen. De pronto es el consumo. Entonces ya ese consumo es apropiarse de los consumos de estos municipios y proyectarlos de acuerdo a cómo les esté dando el desarrollo de sus censos. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo método gráfico. Bueno, eso por un lado. El otro, estábamos viendo entonces el uso no residencial. Para el uso no residencial, entonces, por ejemplo, este documento yo se los comparto. Y acá, entonces está todo eso. ¿Esto con qué consiste? Esto tiene, me meto el plan de desarrollo, ¿sí? O al POT o al EOT. Y yo llego y digo, bueno, Google Maps. La Vega. Entonces acá está La Vega. Y miren que con solo entrar a Google Maps empiezan a aparecer los usos no residenciales. Entonces está el Hotel Puerta Sol La Vega, por aquí hay un D1, por acá está hay que ver, bueno, esto puede ser la plaza principal, Hospital de La Vega, Hotel Caribe La Vega, por acá hay un parador, pero ya esto sale del casco urbano. Y miren que el solo hecho de yo entrar a Google, ¿sí? Empiezo a identificar restaurante Los Naranjos, todos estos son mis usos no residenciales.
Entonces, estos usos no residenciales, si yo no tengo esos suscriptores reportados, la resolución 0330 me dice, mire, usted en el título B, ¿sí? Va a encontrar unas tablas en donde les van a presentar los usos no residenciales en función de las dotaciones. ¿Mm? Y por ejemplo, acá hay algo importante y dice, aquellos sistemas de acueducto donde los consumos de uso residencial representen más del 90% del consumo total de agua potable, el cálculo de agua se puede realizar teniendo en cuenta únicamente la dotación neta residencial, sumándole un porcentaje que tenga en cuenta los otros usos. Esto siempre acostúmbrense a manejar de manera independiente el uso residencial y el no residencial. Acuérdense que esto sale del título B, por lo tanto no es obligatorio, esto es una recomendación. Mi sugerencia siempre es el ejercicio que estamos haciendo. Manejen el uso residencial y manejen el uso no residencial. Entonces, para aumentar eso, por acá, el título B, ustedes van a encontrar estas tablas, en donde hay unas dotaciones sugeridas para los diferentes, por ejemplo, en este caso, tipos de comercio. Entonces, miren que dependiendo de esa, digamos que de la naturaleza del consumidor no residencial, ustedes pueden encontrarlo por metro cuadrado, ustedes pueden encontrarlo en este caso por trabajador jornada, ustedes pueden encontrarlo en este caso ya, por ejemplo, para las industrias, en rangos de consumo. Entonces, por acá, por ejemplo, para entretenimiento, cines y todo esto, es por números de asiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que uno tiene que hacer? Uno llega y entra y hace primero un inventario de cuáles son los grandes consumidores. Está bonito ese hotel, vea. Uno llega y dice, bueno, el Hotel Caribe, ¿sí? Entonces yo digo, está el Hotel Caribe La Vega y yo voy y me busco para, en el caso de hoteles, ¿listo? ¿Cómo me está dando el consumo típico? Como les digo, esto es cuando no tengo datos reportados o los datos que tengo reportados, pues dudo de ellos. Entonces yo vengo y miro y aquí me dice, mire, ¿es de 4 o 5 estrellas, 1 o 3 estrellas? Entonces yo tengo que ir a buscar si este hotel, por ejemplo, aquí me está diciendo que es de 4 estrellas, ¿sí? Yo digo es de 4 estrellas. Me dicen clima templado o clima cálido. Ah, pues en clima, según esto, sería clima templado, ¿sí? Y acá me aparece cuántos litros por cuarto día. Entonces, en este caso, ¿La Vega es turística o no turística? ¿Qué creen ustedes? Yo ¿Turística? digo que es turística, pero no el centro de la población, sino como las fincas que hay, los condominios. Es Pero más, no, este el centro hotelito es se más ve limpio. bueno. O sea, yo creería Entonces, que para mucha gente a comer, ¿no? sí. Entonces, turística. Entonces me dice que este hotel, por ejemplo, ¿sí? Entonces serían 900 litros por cuarto día. Entonces tengo que ir a mirar, ahora sí, o llamar al hotel o hacer la consulta y decir, oiga, ¿usted cuántos cuartos tiene? Ah, pues yo tengo, no sé, 20 cuartos. ¿Listo? Entonces ahí sí no importa que si es suite, que si, bueno, pero esa es otra historia. Entonces yo digo, pues si el Hotel Caribe La Vega tiene 4 cuartos, 20 cuartos, entonces ahí ya tendría el consumo de ese. Y ese es el ejercicio que hay que hacer para cada uno de esos usuarios, porque como les digo, el título B, por eso estos son recomendaciones. ¿Qué dice la resolución? Trabaje con lo reportado. Pero si usted no encuentra lo reportado, este es un buen ejercicio, ¿sí? Entonces, lo mismo, por ejemplo, el Hospital de La Vega. Entonces yo digo, acá está el hospital. Según estos, en función del número de estrellas, yo diría es un nivel de complejidad. Ahí habría que mirar si es de alta, media o baja complejidad. Los hospitales también tienen esa condición. Y entonces voy y busco, no sé si aquí tenga, pero ahí hay hospitales, creo que es por camas, ¿sí? Este es industrias, están hospitales. Bueno, pero por hospitales también son por número de camas. Entonces hago el ejercicio, te voy y busco en el hospital, porque claro, el consumo no se va a dar el señor que viene a una urgencia, ¿sí? Lo atiende en 2 horas y se va. Pues sí, utilizará el baño a lo sumo, pero digamos que el gran consumidor es la persona que queda hospitalizada. Entonces por eso, casi que para el uso, en este caso de los hospitales, se utiliza es por número de camas, tanto UCIs como uso de camas de hospitalización. ¿Listo?
Y eso es lo que está en este documento. Entonces uno empieza a identificar, acá están todos aspectos generales, entonces uso de consumo escolar, entonces por ejemplo está que la escuela Ricardo Iniestro Daza, entonces aquí está la dotación según el título B, luego llega y se dice, bueno, ¿cuántos alumnos? Entonces ahí se pone, yo busqué qué tantos alumnos tiene la institución, entonces saca la dotación del uso escolar. Luego de educación media superior, entonces esta tiene 1.301 alumnos, ¿sí? De 6 horas por jornada. Entonces, claro, todo esto ¿de dónde se saca? Pues es donde uno llega y pone, pues la saqué de la información de la página web, o vía telefónica, o del plan de ordenamiento territorial, o etcétera, etcétera. ¿Mm? El consumo en hoteles, entonces lo mismo, se pone el título B y empieza. Entonces, Hotel La Vega, Juan La Vega, se empieza el número de estrellas, el número de cuartos, ¿sí? Y se establecen los consumos. Y así sucesivamente, para todos los usos no residenciales que se tengan importantes dentro de La Vega. Ingeniero, ¿eso hay que hacerlo para el proyecto? Sí, tengan o no datos reportados, porque al final lo que se hace es una comparación de lo que está reportado, porque como sabemos, no tenemos precisión de qué es lo que se reporta, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que yo empiece a hacer tanto el ejercicio de identificarlo por usuario, que se llama, en este caso para el no residencial, el gran consumidor, ¿sí? Como para lo que está reportado dentro de la super, ¿ok? Cuarteles, usos fines públicos, y luego llego y sumo la población, en este caso estaba dando 429 litros habitante día, ¿listo? Y creo que aquí daba, miren que con esta, claro, el consumo da muchísimo más alto, creo que aquí hay una corrección que hay que hacer, pero bueno, ese es el ejercicio. Va a dar mucho más grande porque por supuesto, pues aquí ya estamos contemplando cada uno de esos sistemas. Acá daba como 73,93, a nosotros nos está dando como 20 y algo, pero porque lo que les estaba hablando, una cosa es lo que está reportado, que no sabemos realmente a ciencia cierta qué es, y otro es hacer el ejercicio de trabajar cada uno de estos sectores como grandes consumidores, como grandes usuarios y calcularles esa dotación. ¿Listo? Al final lo que se hace es hacer un análisis y decir, bueno, me quedo con el ejercicio preciso, detallado que hice, o me quedo con lo que está reportado. Ah, o lo que hice analizado y lo reportado me dio lo mismo, pues maravilloso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Preguntas? Yo les comparto, como les digo, este documento para que lo tengan como guía. No voy a decir que está perfecto, creo que por ahí hay unas cositas que hay que trabajarle, pero digamos que no miren el resultado, miren el ejercicio, ¿no? De cómo se hace, cómo se presenta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Listo. Esta sesión la quiero cerrar con esto. Les dije una de las cosas chéveres que me parece de este semestre, ¿listo? Es que ustedes entran a la página del ministerio y ya aparece la resolución 844. La resolución 844 hace énfasis a todo lo que son los usos, digamos que las dotaciones y cómo se tienen que manejar todo lo que son los sectores rurales del país, ¿sí? No sé si yo les he hablado, pero creo que sí. Pero acá, cuando yo tengo menos de 2.500 habitantes, a mí esta resolución, la 844, me habla de que yo ya tengo que empezar a trabajar con algo que se llaman los esquemas diferenciales. Los esquemas diferenciales dicen en que usted debe de caracterizar esos usuarios de manera particular. Como les dije, digamos que el objetivo de este curso es que ustedes aprendan o que salgan con la competencia suficiente para que puedan diseñar un sistema de abastecimiento tanto de una gran ciudad, ¿sí? Como de una ciudad más pequeña.
Los esquemas diferenciales lo que dicen es, usted tiene que mirar cuáles son las soluciones y cuáles son las condiciones de abastecimiento propias, ¿sí? Para cada sector rural específico. Entonces, aquí empiezan a aparecer otros tipos de abastecimiento, como son las pilas públicas, los abastecimientos a partir de carrotanques, los abastecimientos a partir de las aguas lluvia, ¿listo? Y resulta que todo esto, pues digamos que son alternativas que no son las convencionales, pero que se identificaron que son las que al menos de momento pueden llegar a conectar el sistema rural, ¿sí? A un sistema de abastecimiento como tal. Entonces, por eso, digamos que me encantaría que, de hecho, estoy ahí montando una electiva porque me parece muy interesante todo este ejercicio. Y yo les decía a ustedes, el reto ahora es conectar el sector rural y digamos que aprender a dimensionar una pila pública, el aprender a llenar un tanque, ¿sí? de abastecimiento para que unas poblaciones se puedan suplir, pues tiene su ciencia, ¿listo? El aprender a hacer letrinas, el aprender a manejar cómo son el tema de los aljibes, por ejemplo, cuando ustedes se van o bien porque son de la zona rural y ustedes ya saben a qué les estoy hablando, pero aquí también hay mucho ciudadano, ¿sí? De la ciudad que seguramente solamente ve esto pues cuando se va a las fincas y dice se hacen aljibes o bueno, entonces esos sistemas alternos, ¿sí? Hacen parte dentro de algo que se llaman los esquemas diferenciales, que como les digo, son, por ejemplo, usted no puede venir a decir que su población es medio alta, ¿sí? O La Vega, por ejemplo. Yo no puedo llegar a decir que La Vega la voy a suplir con una pila pública o con 20 pilas públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son solamente, como les digo, de momento se establecen y se regulan para poblaciones pequeñas, para veredas, para poblaciones por debajo de 2.500 habitantes. Sin embargo, es importante conocerlas porque, como les digo, desde ahorita ustedes o mi ejercicio, ¿sí? Parte de este desarrollo que estamos haciendo es que si usted del campo o que si usted quiere ir a trabajar al campo, porque es donde hay trabajo y es donde está el reto también, ahora usted entienda de qué significa un esquema diferencial y que cuando le hablen de un esquema diferencial, pues usted sepa que se relaciona. Entonces, en la 844, digamos que se desarrolla ese tema de qué es un esquema diferencial y empiezan a aparecer cuáles son esas soluciones alternas, ¿listo? Que lo que dice el ministerio es, mire, esto es como que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, lo que dice es, voy a empezar a regular los sistemas alternativos, porque antes lo que se decía es, si por ejemplo, un alcantarillado, entonces, no, si el diámetro mínimo no es de 8 pulgadas, eso no es de mi incumbencia. Entonces, claro, en zonas pues, de la población es más pequeñita, pues ¿para qué voy a poner 8 pulgadas? Eso me sale muy caro. Eso es sobredimensionar un sistema que no necesitamos. Entonces, ahora lo que dices, bueno, listo. Entonces, si usted tiene un pozo séptico, muestre a ver si lo está haciendo bien. ¿Sí? Voy a empezar a regular esas soluciones o esas alternativas que hacen parte de eso. Y eso es un esquema diferencial. Entonces, acá está todo lo que contemplan de cuáles son esas nuevas soluciones y cuáles son realmente las que van a ir regulando. ¿Qué me parece importante por ahora? ¿Sí? Es, por ejemplo, los sistemas de abastos. Siempre que les hablen de sistemas de abastos, son sistemas que van a abastecer agua, pero no necesariamente tenga que ser potable, ¿sí? O el sistema de potabilización se puede hacer no con medios convencionales. ¿Me hago entender? Por decir algo, yo voy a abastecer, pero no tengo una planta de tratamiento convencional con todas las unidades, sino que tengo una serie de filtros. Entonces, claro, y cloro, por ejemplo. Entonces yo digo, mire, yo hago desinfección, lo que pasa es que no sé si la desinfección que haga pues, sea suficiente, pero al menos hago el ejercicio de hacer tratamiento a la hora de abastecer. Entonces, esos sistemas de abastos, ahora ya la resolución dice, por ejemplo, el rango, la dotación, entonces dice, debe sustentarse en el estudio de oferta y demanda de conformidad con el numeral 2 de Los valores de dotación neta deberán encontrarse entre 20 litros habitante día y 200 litros habitante día. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren que aquí diferenciando el volumen para atender cada necesidad. ¿Cuál es la diferencia con la que teníamos? Dice, la resolución 0330 habla de dotaciones como máximo
de 140 litros habitante día. Sin embargo, dice, para los sectores rurales, usted puede llegar a contemplar hasta 200 litros habitante día. Esas son, digamos que las diferencias entre la 844 y la 0330, ¿sí? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, toda la parte de diseño, aquí dice, váyase a la 0330. Pero dentro de las diferencias es esto. En el sector rural, yo puedo llegar a consumir o a darle a un usuario hasta 200 litros habitante día. ¿Por qué? Porque aquí aparece algo y es el ejercicio de que, de hecho, lo dice esta resolución, y es toda la parte que se llama subsistencia rural. ¿Qué significa la subsistencia rural? No, pues es que yo me abastezco, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, para yo poder vivir en la parte de la zona rural, pues yo tengo un galpón de pollos, por ejemplo, ¿sí? Y ellos son los que me dan a mí el sustento. Y resulta que esos pollos, pues yo tengo que darles agua de buena calidad, ¿listo? Entonces yo digo, ahora se habla de pequeños, ¿no? Productores, consumidores, o sea, no el el galpón de los 100.000 pollos, no. O sea, estamos hablando del sustento de una familia. Entonces yo digo, yo sustento del número de huevos que vendo al día, del número de pollos que vendo al día. Entonces, eso hace que, por supuesto, mi consumo vaya más allá de simplemente la ducha o el grifo para cocinar, sino que necesito además darle agua a los pollos, necesito darle agua a la huerta que tengo, porque también mi subsistencia es una huerta de, bueno, no sé, de zanahoria o de varias plantas, varias hortalizas. Entonces, eso es lo que dice la resolución y dice, si usted, ojo, que usted puede tener eso, pero no me va a consumir más de 200 litros habitante día, lo cual esto hace que empiece a regularse también, porque lo que pasa también en las zonas rurales, ¿sí? Es que, claro, como no había una regulación, entonces, no sé, creo que fue en esta clase que lo comentábamos, que si ingeniera, los grandes de pollos llegaron y me desviaron toda la quebrada y nos dejaron acá fritos, ¿sí? Entonces, ahora dice, no, usted va a llegar y va a controlar y yo a usted le voy a dar hasta 200 litros habitante día. Mire a ver si con eso, pues usted puede suplir sus pollos, sus hortalizas, sus 4 o 5 vacas que le den la leche, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas. El caudal de diseño se calcula de acuerdo a, entonces, cuando el abasto incluye la necesidad de atender volúmenes de subsistencia, el caudal se obtiene como el producto de la población a atender multiplicado por la dotación establecida según el numeral ta, 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 ta. En este caso, afectado por el máximo del 25% de pérdidas técnicas, entonces sigue manejándose el 25%. Y aquí dice, coja la dotación y multiplíquela por la población y súmele esos caudales que están asociados a ese entorno, ¿sí? ¿Cuál es esta dotación? Entonces ahí venimos al ejercicio. Lo único que usted tiene que tener es que tanto la dotación como los caudales de subsistencia no pueden sumarle 200 litros habitante día, ¿sí? Y lo mismo, 1 sobre 25% y este sería el caudal de diseño. ¿Cuál es la diferencia entre el caudal de diseño de la zona rural y el caudal de diseño de la zona urbana? Y es que esta población ya no es proyectada. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de alternativas de abastecimiento. Entonces yo digo, voy a solucionar el problema hoy, ¿sí? Pero la idea es que en 25 años esta gente tenga acueducto. Entonces, de aquí, como para no decir es que como un acueducto ahora ya me sale inviable porque es muy costoso, porque etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace es coja la población hoy, ¿listo? Y calcule el caudal de diseño de esos sistemas para el día de hoy. Allí dice también la resolución, dice esa población proyectada, aquí dice, cuando el abasto no incluya volúmenes de subsistencia, se deberán tener en cuenta los artículos 46 de la dotación neta, 44 de dotación bruta y 47 de caudales de diseño de la 0330. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante, quiero que conozcan esta norma, porque como les digo, ustedes tienen que tener la competencia tanto de desarrollar abastecimientos para zonas rurales como para abastecimientos de zonas urbanas. ¿De acuerdo? Y ya ahora se está regulando la zona urbana, rural. Entonces, lo que les decía, la diferencia es que esta población en la zona rural ya no se va a proyectar. De hecho, por acá yo lo estipulaba, yo le saqué acá. Entonces dice,
Se diseña para la población actual siempre y cuando no se evidencie crecimiento de la población. Diseñar con una tasa, en caso de que digamos que se tenga presente de que la población se crezca, ¿sí? Entonces dice, auméntela en un crecimiento del 0.5%. ¿Listo? Al 25 años. Si usted sabe, usted dice, no, pero es que este pueblo está creciendo. ¿Listo? Entonces, si tiene los censos del pueblo y usted eso, proyecte la normal. ¿De acuerdo? Pero lo que dice es, para zonas muy rurales, entonces usted diga, mire, pero es que aquí están retornando, está haciéndose política de restitución de tierras, etcétera, etcétera, esto tiende a crecer. Entonces lo que dice es, bueno, pues auméntela o proyectela con una tasa del 0.5%, independientemente de lo que le digan los censos. ¿Listo? Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Porque esto también está esto está cocinándose, como le digo yo. Mire sus censos. Y si usted ve que hay crecimientos más del 5%, póngale el 5%, el 0.5%, perdón, póngale el 0.5%. ¿Listo? A los 25 años. Y ese va a ser su caudal de diseño para la zona rural. Entonces, esto también lo quiero dejar claro y me parece que este ejercicio lo podemos hacer de la siguiente manera. Si en sus proyectos ustedes tienen contemplado zonas rurales, ¿listo? Entonces, una opción que podemos hacer es esa. Cojan la zona urbana, proyecten la normal, como el ejercicio que acabamos de hacer, Y si usted está en la zona rural, entonces a esos censos de la zona rural, solamente proyectenlos el 0.5% y ya está. ¿Sí me hago entender? O sea, vamos a calcular un caudal urbano o para la zona urbana y vamos a calcular un caudal para la zona rural. ¿Listo? Esa va a ser como la gran diferencia. Y los de la zona rural, entonces solamente a la población, como máximo, la aumentamos un 0.5%. Y en este caso el método es el aritmético. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Señora, ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, sus proyectos, vamos a manejar por un lado la zona rural, por otro lado la zona urbana, porque ya hay diferencia entre las dos. ¿Ok? Casi que en todos los proyectos ustedes tienen zonas rurales, por eso lo puse. Entonces, ese pedacito rural, esa vereda, pues vamos a proyectarla. Así, conseguimos simplemente el censo. Ingeniera, yo tengo el porcentaje de toda la zona rural, que era lo que hablábamos ayer. Entonces, ¿cómo hago? Lo mismo, usted va a coger toda la zona rural y usted dice, bueno, mi vereda es el 5% de la zona rural, entonces cojo el 5% de la población rural y la voy a proyectar el 0.5%. Vayan haciendo el ejercicio y me van contando. ¿Listo? A ver si me entienden lo que les estoy diciendo. ¿Preguntas? Inge, qué pena. Es que tú en el Excel pusiste que en rojo, pues a mi grupo, que si todos éramos repitentes y pues no, todos no somos repitentes. Necesito que si es el proyecto del semestre pasado, es más, sean la mayoría repitentes. ¿Sí? Porque claro, volvemos al ejercicio de que, bueno, el que está repitiendo, pues al menos ya hizo el ejercicio, pero el que no, pues ya lo tiene ahí como medio cocinadito, entonces no quiero. Entonces sí es importante que si es un proyecto, eso. Ahora, les doy una opción, y esa opción es, el proyecto pónganle un pedazo rural, para que quede como eso. Ahí sí lo dejo a que ustedes lo decidan. Listo, Inge, gracias. ¿Listo? Ok. Lo mismo, si alguien dice, ingeniera, yo quedé sin grupo, me puedo meter en este de 4 estudiantes y entonces ya quedaríamos 5. Entonces lo que les decía, una de las propuestas es, pónganle un pedazo rural, así no lo tengan. Y si lo tienen, pónganle un pedacito más para que trabajen, digamos que sea como un ejercicio equitativo para todos. Inge, Dime. o sea que para el proyecto hasta ahora tenemos que tener todo, pues lo de dotaciones, proyecciones, los caudales medios para zona urbana y para zona rural, ¿cierto? Sí, señor, caudal de diseño. Esa es la Listo. primera entrega. Eso de diseño. Listo, Inge. Gracias. Ok.
Sí, ya tienen todo para desarrollar esa primera entrega. Ustedes ya saben cuándo es la fecha de entrega, ustedes ya saben los lineamientos y ahí los tienen, qué es lo que va en la primera entrega, ¿sí? Para que no me digan la clase anterior a la entrega ingeniera qué hay que hacer, porque seguramente ahí es donde vienen los problemas, el no alcanzamos, el no encontramos. Por eso con tiempo hay que hacerlo, ¿qué? Hay que hacerlo bien, se organizan, es un trabajo en grupo, en equipo, y estoy segura que tenemos todas las herramientas para hacer un buen proyecto. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí vamos, ¿sí? Ya lo que sigue, la próxima clase vamos a empezar ya captación, porque ya tenemos los caudales de diseño. Entonces, pues yo sé que lo que diga hoy lo tengo que repetir el próximo, en estos 20 minutos, pues seguramente lo tendré que repetir en la próxima clase. No sé si quieran aprovechar dudas, preguntas que tengan, ¿sí? Los que no, pues feliz día, feliz fin de semana y los veo el próximo miércoles. Profe, Vale, dime. es que yo tengo una duda con lo del proyecto. Ayer, o sea, nosotros ayer te habíamos dicho que no habíamos datos, que no encontrábamos datos. Sí. Y ya, entonces buscamos como un pueblo, o sea, una población parecida. Ujú. Y ya tenemos los datos, ya los proyectamos, ya hicimos la proyección con el censo, pero digamos cuando uno hace el método aritmético, los KA me dan todos negativos. Eso quiere, les dan negativos si los censos dan negativos, si no, no pueden dar negativos. ¿Los censos disminuyen? Ah, sí, señor, a veces, o sea, Por disminuyen eso. por un periodo de tiempo y después vuelven y suben y Ujú. así. Por eso el ejercicio, yo les decía ayer a ustedes, estos métodos, el aritmético, el logarítmico, el exponencial, son métodos que se pueden aplicar siempre y cuando las tasas sean crecientes. Cuando haya tasas decrecientes no se pueden aplicar. Ahí era donde yo les decía a ustedes, quiten los censos que les están disminuyendo y se quedan con los censos que les den tasas de crecimiento positiva. ¿Qué censos te está dando pequeño? O sea, que te esté disminuyendo la población. Muéstrame, compárteme pantalla, por favor. Ah, ya te compartir contenido. Ya le comparto. Ujú. Listo, profe. Yo creo que ya estoy compartiendo. Sí, ya estás compartiendo. Entonces, mira, en el 85 tienes 1642. Miremos el 93, tienes 1641. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, hombre, por un habitante no voy a pelear. ¿De acuerdo? Me quedo con ese. 2005 tienes 1588. ¿Listo? Y 2018, Solo había hasta 2017. bueno, 2017, 1540. Entonces mira que tu población va disminuyendo, ¿sí? Sí, En señora. ese caso, ¿m? Yo tengo dos posibilidades, ¿listo? Una es decir, bueno, como mi tasa de crecimiento es negativa, ¿listo? Entonces déjame ver, por favor, haz un filtro y déjame el del 2005, el del 93, o no, ponlo ahí como en otro color. El del Ponla 90, en amarillo, el del 93, el el 2005 del 2005. y el Ujú, del 17. Sí. ujú, listo. Entonces mira que en este caso, claro, los censos nos están disminuyendo, por eso estos métodos no aplicarían para eso. ¿Cuál sería la opción que podríamos hacer? Una opción es decir, bueno, digamos que para que hagan el ejercicio, ¿qué población escogieron ustedes como población Nosotros similar? teníamos briseño, pero no tenía datos de consumo. Ujú. ¿Y Y con después cuál van a trabajar? buscamos una parecida que se llama Tunungua. Ujú. Consúltense los censos de Tungua y hacen el No, ejercicio de proyección, porque igual yo necesito proyectar la población, es para Tungua. Entonces, para Tungo. ajá, entonces consíganse los censos de Tungua, ¿sí? Miramos si por población es parecido, similar, al menos que tengan el mismo número de habitantes,
y proyectamos es la de Tungua. Ok, yo acá creo que ya tenía los censos descargados. Mira a ver Tungua, a ver cómo va con Tungua. Sí, porque igual si voy a trabajar con los consumos de Tungua, pues el ejercicio de proyectar población es para proyectar consumo, en realidad. Entonces, pues por eso miramos y revisamos. Ok, profe. Si Tungua también disminuye, ¿sí? Sí, porque aquí es el del 2005, profe. Ujú. ¿Qué población tiene Tungua? Tipo de... Y de paso voy a conocer Tungua, porque no tengo ni idea dónde queda Tungua. Eso es en Boyacá, profe, pero o Mm. sea, quedas, no Bueno, eso está es tan una de las lejos. opciones, es que esté en el mismo departamento, ¿no? Sí, Que o sea, Briceño. y está cerca, no está tan lejos, está como a ¿Y 30 cuánta kilómetros. población hay? ¿Qué población tiene Tungua? Población por sexo. No la encuentro. Bueno, no importa, busca bien los censos, analizamos eso y proyectamos, o sea, proyectan, por ejemplo, ahí qué vamos a hacer. Mire, ahí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a coger y vamos a sacar tasas de crecimiento con la población de Tungua, ¿sí? Pero Sí, me señor. proyectan, son la población de Briceño, ¿me hago entender? Ok, profe. O sea, lo que nos va a Perfecto. dar Tungua son las tasas, Porque, pero proyectamos la de Briceño. ok, sí, porque Tungua tiene población de 1840 ¿Y cuánto tiene Briceño? y Briseño. Está más o menos 1500, ¿no? 1600, perfecto. 1568. Ujú. Son Briseño bastante, son parecidas. sí, son perfectas. Entonces, listo. Vamos a coger con Tungua los censos, miremos si se pueden aplicar. Cogen los censos que den crecimientos positivos y con esas tasas proyectamos la de Briceño. ¿Listo? La última, la del 2017 que encontraron. Ok, profe. Ujú. Me van Listo. contando. Sí, señora. Por eso me gusta todo este ejercicio, porque cada uno es particular y como les dije, aquí no hay una receta, aquí no hay un método, aquí no hay una cosa que así tiene que ser, sino que cada población tiene sus condiciones. Entonces vamos a hacer eso. Cojan Tungua, proyectamos las tasas. Vamos a copiarle, a coger de Tungua son las tasas. Pero proyectamos la población de Briceño. Ok, profe, listo. Entonces vamos a hacerlo y si algo la próxima clase volvemos y te preguntamos. Listo. Hecho. Vale, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Bueno, entonces a todos feliz día para la grabación. Hasta luego, ingeniera, gracias.